pensar en esa palabra que conocemos hasta el cansancio, ¿verdad? La palabra adorar, la palabra adoración. La adoración se define como una expresión de amor, reverencia y devoción total hacia Dios, que implica ponerlo en primer lugar en el corazón, en la mente y en las acciones. No es solo un acto ritual o una emoción, sino una forma de vida que se vive en espíritu y en verdad, manifestándose a través de la alabanza, la obediencia, el servicio y el reconocimiento de su soberanía. Ahora, si yo tuviese que preguntar, ¿nosotros venimos a adorar a la iglesia? ¿Qué dirían ustedes? Pueden participar porque no es un culto de domingo. Venimos a adorar a la iglesia, ¿verdad? Pero solamente en la iglesia se adora. Un pastor dice que deberíamos decir, yo voy a la iglesia a continuar adorando a Dios. El problema, y eso ha pasado décadas atrás, que se ha circunscrito ese término de adorar en un ambiente cerrado, en un ambiente específico como es el templo, con la iglesia local, cantando, orando, como en esta noche que lo estamos haciendo. Pero Dios no quiere que nosotros limitemos la adoración solamente a un ambiente único como el templo. Dios quiere que nosotros adoremos en nuestras casas. Dios quiere que adoremos nosotros en la calle, en nuestro trabajo. Y entonces eso es una forma de vivir. No, no es simplemente limitado a un accionar, porque se va a notar. Y como una anécdota, hace poco fui, por ejemplo, al lugar donde yo siempre compro fruta y ahí hay una, eh, eh, digo hermana porque la veo siempre vestida, ella me dice que habla del movimiento misionero mundial, pero ese día le vi con un desánimo, ni me saludó, nada. Yo le digo, hermana, ¿dónde está? ¿Dónde está el gozo del Señor, no? Y me mira y yo le digo, ¿por qué cuando estamos en la iglesia podemos decir, alabado sea Dios, hermanita, ¿cómo está? Pero aquí afuera también tiene que ser así. Y entonces yo sé que hay veces pasamos por diversas dificultades, hay veces puede que ella esté acongojada por alguna situación, pero el no saludarte ya es algo que te hace pensar, ¿verdad? Porque puedes estar mal, pero decir buenos días, buenas tardes, aunque estés desanimado, ¿no? Pero bueno, mi intención no es hacerla quedar mal a ella, sino simplemente decirle que eso es una dura lucha con la cual todos, hermanos, hay veces hemos pasado. Hay veces podemos agarrar y estar acá y pensar que estamos en un lugar especial en donde solamente aquí debemos adorar. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que es en todo lugar donde estemos, la adoración tiene que estar impregnada en nuestras mentes y en nuestros corazones. En esta ocasión nosotros vamos a ir a un pasaje que quizás cada uno de ustedes lo ha leído y hasta lo ha memorizado. Romanos capítulo 12, del verso 1 al 2. Solamente son 2 versos, pero que condensa mucha enseñanza. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, gracias te damos por esta preciosa manera en que nos muestras la misericordia de tuya, Señor, el hecho de tener la vida, el hecho de ser tus hijos, el hecho, Señor, de poder, Señor, ser instrumentos de bendición para otras personas y para nuestros hermanos también. Gracias te damos por este tiempo y ruego que
me ayudes a poder condensar esta enseñanza, a poder explicarla lo más claramente, pero sobre todo que yo y cada uno de mis hermanos la pueda desear aplicar en sus vidas en cada momento. Gracias te damos, Señor, por tus misericordias, en el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. La palabra adoración en la Biblia está en los libros del Antiguo Testamento y también en el Nuevo, pero hay un término hebreo que no sé hebreo por si acaso, pero lo he sacado de un libro. Es el término shaha, dice. Es el término que transmite la idea de postrarse y rendir honor, en este caso a Dios. Ahora, uno de los claros ejemplos es cuando Moisés estuvo frente a Dios, se recuerdan, en la zarza ardiente, y él dice que se postró. Ese término es el llamado shaha, que significa postrarse, ¿verdad? Inclinarse ante Dios con reverencia. Ahora, la adoración bíblica, nosotros nos damos cuenta que también está en los libros del Nuevo Testamento. Cuando tú ves a la mujer samaritana, que es el Señor Jesús había tenido planeado acercarse, ¿verdad?, por Samaria y ver a esa mujer porque él tenía un propósito extraordinario. Ella, ¿qué es lo que después le rinde? Adoración también. Entonces vemos cómo esa palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, está impregnado en varios libros de la Biblia. Ahora, ¿qué tiene que ver o mejor dicho, qué elementos clave tiene la adoración? Uno es la actitud del corazón, que viene a ser la adoración genuina, que proviene de un corazón que ama y valora a Dios por encima de todo. Otro es la obediencia y el servicio. Implica vivir de una manera que agrade a Dios, poniendo en práctica sus mandamientos y sirviendo a otros. Samuel explica qué implica adorar a Dios. En Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Otro elemento clave de la adoración es la reverencia y la sumisión. Se manifiesta a través de gestos de respeto, de reverencia, como inclinarse o postrarse, que simbolizan la sumisión ante la majestad de Dios. Ahora, para los judíos eran bastante reverentes en el sentido que ellos se postraban totalmente, ¿verdad? Las rodillas, los codos. Era un acto totalmente de sumisión, de sometimiento a un Dios todopoderoso. He ahí que ellos aún en la manera que oran, ellos lo hacen de esa manera. Ahora, otro elemento clave de la adoración es la actitud sincera. Y es lo que nosotros vemos que le dice a la mujer samaritana en Juan 4:24. Dios es espíritu y él dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, él busca adoradores con una actitud sincera, que no hay nada que tenga que estar ocultando, algo malo que tenga que ocultar. Entonces, viendo todo eso, viendo que hay elementos que involucran la adoración, nosotros nos damos cuenta que el libro de Romanos es uno de los libros más ricos en doctrina, y los 12 primeros capítulos, del primer capítulo hasta el 12, él está explicando lo que es el evangelio por medio de la fe, y él nos muestra que esa buena noticia primero empieza dándonos una mala noticia, viendo el corazón del hombre perverso, malo, engañoso, pero que tiene esperanza por la gracia que Dios imparte a aquel pecador inmerecedor de esa gracia. Entonces,
nos damos cuenta que él primero da una enseñanza doctrinal de todo lo que implica la fe para que pueda tener conocimiento el creyente de todo lo que ha hecho Dios. Pero posteriormente nos damos cuenta que el Señor ya usa a Pablo para dar una enseñanza con un toque imperativo. Y es así que nosotros vemos que después de que Pablo nos explica el Evangelio, en los versos 33 al 36 hay lo que le llaman una doxología. Es un término quizás que no lo han usado mucho o que no lo hemos usado mucho y que no lo conocemos, pero ¿qué es una doxología? Una doxología es una alabanza o himno corto que exalta a Dios. ¿Y por qué? Si ustedes se dan cuenta, ven en el verso 33 de Romanos 11, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es una doxología, es un himno de alabanza a Dios por todo lo que él ha hecho, por la manera extraordinaria en cómo él utilizó su amor incondicional mandando a su Hijo Jesús para dar la oportunidad de salvación a un pecador. Entonces, después de que él termina ese capítulo, él empieza diciendo: así que, es en conclusión a lo que dijo antes, ¿ya? Porque recuerden que el libro no tiene capítulos. Esto se ha hecho para que nosotros podamos tener un mejor orden y sea más fácil de buscar lo que queremos encontrar, pero esto es una carta, es algo continuo, ¿no? Entonces él empieza con así que, y es un conector gramatical de conclusión, que se refiere a la última frase de esa doxología que ya leí anteriormente. Entonces él dice: así que, hermanos, ya que han visto a un Dios tan grandioso que planeó esa salvación tan grande para cada uno de nosotros, ahora dice: ruego por las misericordias de Dios. Es decir, él denota esa característica típica de Dios que lo mueve a evitar el juicio del pecado que merece la humanidad. Y aquí está esa palabra, dice: por sus misericordias. No utiliza el término singular misericordia, sino por sus misericordias, porque él reconoce y entiende de que la misericordia de Dios es continua y es múltiple. Es antes de que conociéramos al Señor, durante y después. Entonces vemos que el Señor quiere que nosotros tomemos en cuenta que esto es importante, y por esa razón que también este capítulo 12 es, digamos, la bisagra de todo el libro, porque desde ahí empieza ya toda la parte que influencia al creyente a la vida práctica. Entonces eso es importante entender. Mira, y esto es interesante, es un comentario de un escritor. Dice: mientras que los paganos son propensos al sacrificio para obtener misericordia, la fe bíblica enseña que la misericordia divina ya experimentada proporciona la base para el sacrificio como respuesta adecuada. A diferencia del hombre pagano o religioso, por ejemplo el católico, que primero le da énfasis al sacrificio, ¿no? ¿Qué hacen? No se van a hacer caminatas, caminan, porque de esa manera creen que va a obtener misericordia. Pero el creyente, Dios le ha dotado primero de esa misericordia para que después pueda, en gratitud a Dios, simplemente sacrificarse, ¿no? Ser sacrificio vivo para Dios. Ahora, Pablo empieza esa porción de una manera importante, rogando, ¿no? Hace un ruego.
apela a esa emoción de cuidado, de preocupación hacia la congregación. Dice, mediante esa, esa palabra que hace que anime al creyente a poder honrar a Dios, obedecerle a Dios por amor, no de manera religiosa. Y entonces nos damos cuenta que esas misericordias han sido dadas por Dios simplemente porque a Él le plació. Él decide tener misericordia de quien quiere. La Biblia dice en Romanos 9, del 15 al 18, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Entonces ahí nos damos cuenta que tú y yo somos hermanos privilegiados por Dios, porque no ha dependido de lo que nosotros hayamos hecho, sino simplemente de la bondadosa mano de Dios. Él nos eligió por amor a su nombre y nosotros deberíamos estar muy agradecidos de decir, Señor, revela, no sé qué viste en mí. Y no es porque haya visto algo bueno en nosotros, ¿no? No vio nada bueno en nosotros, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Sin embargo, eso es algo que debe llevarnos a adorarlo. El hecho de que haya mostrado una misericordia simplemente por su propia voluntad. Entonces nos damos cuenta que lo que el Señor quiere es que sepamos adorar a Dios de la manera correcta. Si nosotros no adoramos a Dios de la manera correcta, no entendemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento utiliza mucho las palabras del sacrificio, ¿verdad? Y ustedes se dan cuenta que en la época del Antiguo Testamento, Dios que utilizaba sacerdotes, utilizaba sacrificios, que en este caso podían ser los corderos, los bueyes, ¿verdad? Las aves, dependiendo aún, era muy cuidadoso Dios, porque aún si veía que era una familia de escasos recursos, Él agarraba y les decía, ofrece 2 palominos, eran 2 palomas, como en el caso de María. Se dan cuenta que Dios conoce qué es lo que tienes y qué necesidad quizás tienes, y quizás no tienes la cantidad de dinero que tú tiene el otro. No le pide un cordero, le pide solamente 2 palomas. En este caso, vemos que para que ese sacrificio pueda ser olor fragante, tenía que ser muerto el animal, ¿verdad? Sin embargo, ahora Dios hace una comparación. Pablo, sabiendo el contexto en el que él viene, un contexto judío, ellos en el Antiguo Testamento se presentaban y eran esos sacrificios aceptos a Dios, eran animales muertos. Pero a causa del sacrificio supremo de Cristo, ahora carecen de efecto. ¿Por qué? Porque como dice Hebreos capítulo 9 del 11 al 12, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces nos damos cuenta que hoy el Señor nos está animando en las palabras que fueron inspiradas por Pablo. Dice, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y ese sacrificio vivo implica un acto de adoración, un acto de reverencia, de dependencia a Dios. Porque si nosotros desmerecemos lo que hizo Cristo, como algunas congregaciones hoy en la actualidad. Yo tengo un familiar, por ejemplo, que mi tía, por parte de mi padre, ella
forma parte de una congregación israelita, pero el mismo término ya es equivocado, porque israelitas vienen de Israel, pero ellos son más peruanos que la papa. Entonces, sin embargo, ellos hacen sacrificios, hacen los domingos, agarran y matan a un buey y queman el animal, como si fuera un acto mismo del Antiguo Testamento, pero ni siquiera son sacerdotes ordenados que venga de la genealogía de Aarón. Entonces, están totalmente equivocados, están simplemente haciendo sacrificios muertos porque no tienen ningún valor. El sacrificio vivo que ahora demanda es que Dios quiere que tú y yo seamos sacrificios vivos, ¿verdad? Porque ya no es necesario matar a un animal, ya el Señor tomó el lugar de ese cordero, ¿verdad? Sin embargo, Él pudo satisfacer la ira de Dios y ya no la soportamos nosotros. Eso es una de las maneras como vemos la gran misericordia de Dios. Ahora, dice ahí también santo, es decir, apartado del mal o separado de lo malo, separados del mundo para el servicio exclusivo a Dios. Otra palabra que dice agradable a Dios, es decir, de grato olor u olor fragante como Cristo lo fue para Dios. Ahora, un pastor que seguro ustedes lo conocen porque él ha venido varias veces, justo dice en su prédica acerca de esto de Romanos, que nosotros somos como esos sacrificios que quieren correrse del altar porque se dan cuenta que están muchas veces descalificados. Es decir, que hay veces te das cuenta que no estás haciendo las cosas bien y no quieres ir al altar porque sabes que estás mal delante de Dios. Y es por esa razón que el Señor en la boca de Pablo anima a los creyentes. Como ustedes saben, esta carta fue escrita a los romanos, pero también es una carta escrita para nosotros. Y es para que nosotros podamos analizar nuestros corazones, para poder ver si realmente nuestras vidas están siendo ese sacrificio vivo, santo, ¿verdad? Grato a Dios, que sea olor fragante nuestra vida delante de Él. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que a veces estamos faltos, que no hemos, no estamos esforzándonos, no estamos esforzándonos por vivir en santidad, no estamos esforzándonos por vivir en dependencia de Dios. Y es por esa razón que Dios está buscando la manera de que nosotros podamos tener esa mentalidad. Y dice también que es vuestro culto racional, es decir, ofrece todo nuestro ser a Dios de manera racional o lógica. Ahora, esta palabra lógica no tiene que ver muchas veces con la lógica terrenal, porque en realidad va más allá. Esta palabra también se utiliza en el libro de 1 Pedro capítulo 2:2. ¿Recuerdan? Dice, deseando la leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Para que por ella crezcáis para salvación. Esa palabra lógico es lo que le han traducido como la leche espiritual. Es decir, tiene que ver con un culto espiritual, un culto que implique una dependencia con el espíritu. Entonces, ese término es importante porque solamente Dios merece que nosotros pongamos ese culto espiritual, ese culto en toda nuestra razón, uh, para involucrar nuestra mente, nuestro cuerpo y todo nuestro corazón. Ahora, ¿qué más podemos analizar con este pasaje? Dice, no os conforméis a este siglo. Ahora, ese es el segundo punto, es adorando a Dios, no amoldándose a este siglo, sino transformando nuestra mente por medio de su palabra. Entonces, ¿por qué dice no os conforméis a este siglo? Pablo exhorta a los creyentes a no amoldarse a este mundo,
Si ustedes ven en la vida cotidiana, para poder hacer un helado tenemos que tener moldes, ¿verdad? Y entonces el mundo en el que vivimos está regido por Satanás y busca amoldarnos a lo que el mundo ofrece. Por esa razón es que Dios utiliza en la palabra de Pablo este imperativo en negativo primero. Dice, no te conformes a este siglo. Es decir, no te adaptes a este sistema malo en el que estamos viviendo. Y entonces tenemos que tener cuidado de no amoldarnos a este sistema o época, porque de lo contrario estamos desobedeciendo a Dios. Cuando nos amoldamos a este mundo, ¿de qué manera podemos decir que nos amoldamos a este mundo? Cuando le estamos dando más prioridad, por ejemplo, al trabajo que a poder servir a Dios y decir, no tengo el tiempo. Algo que me gustó fue lo que John Piper dijo. Dios ha sido extraordinario al crear el celular, al permitir que haya habido esta tecnología para hacernos saber que sí hay tiempo. ¿Y por qué razón? Porque la gran mayoría podemos pasar mucho tiempo en las redes sociales o en diversas cosas que el celular ofrece y decir que no tiene tiempo para leer la Biblia, para meditar la Biblia. Entonces nos amoldamos a este mundo cuando le damos prioridad a otras cosas que a lo que a Dios le interesa. Tu crecimiento espiritual, tu amor por la palabra, tu deseo de cada vez más estudiar y ir a profundidad en lo que Él ofrece. Nos damos cuenta que en 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿verdad? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesús. Y entonces nos damos cuenta que este Dios de este siglo quiere que el cristiano se amolde a este mundo, a toda esa corriente mala, ¿no? De lo rápido, de lo momentáneo, de estar tan preocupados quizás en lo de hoy, pero no te das cuenta que Dios se encarga de ello, ¿no? Él dice, no te afanes por el día de mañana. Dice, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Y cuando tú entiendes eso, estás dejándote de amoldar a este mundo. Estás conformándote a la voluntad de Dios. Ahora el otro término que es importante es, dice, adorando a Dios mediante la transformación de la renovación mental. Aquí Pablo, después de una advertencia negativa, da una exhortación positiva. El signo es un conector de contraste, porque si primero dice, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados. En otra versión, eso es un acto pasivo. ¿Por qué? Porque tú no te transformas solo, tú eres transformado por Dios, ¿no? Y aquí ese es el sentido. Cuando tú estás buscando a Dios, estás tú siendo transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque primero esos 12 capítulos sirvieron para poder darle al creyente el entendimiento necesario de todo lo insondable de Dios, de todo lo extraordinario que tuvo que hacer Dios para libertarnos del pecado y para tener la oportunidad de ser sacrificio vivo a Dios. Ahora, aquí la palabra transformados en el original viene de la palabra metamorfosis, que connota un cambio en la apariencia externa. Este mismo término se utiliza también en el libro de Mateo, capítulo 17:2, donde ustedes seguro han leído acerca de qué pasó con Jesucristo cuando estaba junto a Pedro, Juan, a la transfiguración. Esa palabra metamorfosis significa un cambio externo, pero no solamente es un cambio externo, sino producido por lo interno. Eso es lo que vemos en Cristo, porque Él es Dios, ¿verdad? Entonces Él se estaba transfigurando, estaba mostrando su divinidad
no porque estaba aparentando divinidad, sino porque eso era su esencia, era lo que había dentro de él. De la misma manera, nosotros como cristianos deberíamos manifestar a través de nuestra conducta externa que nuestra naturaleza interior ha sido ya redimida, la cual no se traduce solo en un acto singular, sino continuo y diario. Se considera que los dos procesos ocurren todo el tiempo. En estos tiempos difíciles nos damos cuenta que siempre debe haber una continua renuncia y una continua renovación. Y un ejemplo de ello es nuestro modelo, el Señor Jesús. Cuando Él estaba aquí en la tierra, ¿qué pasó? Él rehusó conformarse a las solicitudes de Satanás, ¿verdad? Cuando le dijo, si tú eres Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y porque sabía que tenía hambre, no porque el diablo haya sido omnisciente, porque él estaba 40 días y 40 noches, estaba sin comer. O sea, era lógico que su cuerpo le pedía comer. Y tú te imaginas lo difícil para el Señor, pero nos damos cuenta que Él es Dios, porque Él no podía pecar. Pero mira, si tan solo le hubiese permitido una chispa de tentación, Él con su pensamiento ya hubiese convertido la piedra en pan, ¿cierto? Pero nosotros así pensemos, no lo vamos a poder hacer. Pero Él sí. O sea, Él fue sometido a unas pruebas muy tremendas, pero nos damos cuenta que Él rehusó conformarse a este siglo y se renovó. De la misma manera nosotros, al hacer la voluntad de Dios y aceptar el camino que Dios quiere que sigamos, ese camino estrecho, estamos renovando nuestra mente. Esto implica fijar la mente en las verdades teológicas por medio de la fe, a través del estudio profundo de las escrituras, de esa meditación, ¿no? Porque una cosa es leer, y eso también a mí me ha pasado. Hay veces he leído nada más por leer, pero eso no es lo que el Señor quiere. Él quiere que veas en realidad como esa riqueza preciosa en la palabra, y eso se necesita un tiempo en el que tú te puedas dedicar. Ahora finalmente dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Ahora ese para es un conector de propósito, ¿no? Tú cocinas para alimentar o para nutrir tu cuerpo. Ese es un conector de propósito, de fin. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es lo que permitirá a Dios probar en nosotros y aprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? En primer lugar, nos damos cuenta que Él habla de esa buena voluntad de Dios y tiene que ver con los mandatos de Dios, es decir, con aquellos que Dios desea para nosotros. Después dice agradable y perfecta. Nos damos cuenta que aquello que satisface a Dios siempre va a ser agradable. Y finalmente, perfecta, porque los mandamientos de Dios simplemente son para nuestro bien, para nuestro deleite. Entonces nos damos cuenta finalmente que Dios demanda de todo creyente que le adoremos genuinamente, en todo tiempo, en todo lugar. Y no porque Él lo necesite. Él no necesita ser adorado, pero nosotros sí necesitamos adorar a Dios. Porque si no adoramos a Dios siendo cristianos, vamos a adorar a otra cosa o a otras personas. Dice que una mente ociosa es el taller de Satanás. Y es cierto, si nosotros no le damos el lugar a las escrituras, nuestra mente va a ser producto de la lucha con nuestra carne, que nosotros nos deleitemos en el pecado y no que nos deleitemos en las palabras que son, como dice, dulces, ¿verdad? Como la miel. Esos son los mandamientos que Dios quiere que nosotros aprovechemos. Por esa razón, finalmente, puedo decirles, hermanos, ¿cómo podemos demostrar
nuestra adoración a través de un servicio extraordinario a Dios, a través de la disposición que tú quieras darle a Dios, que tú estés dispuesto a poder ser usado por Él, porque esos actos de servicio reflejan que entiendes que esas misericordias de Dios solamente pueden ser eh, efectivizadas al ser un sacrificio vivo y agradable delante de Dios. De lo contrario, vamos a convertirnos en personas idólatras. Vamos a adorar a cualquier otra cosa, a cualquier otra persona, antes que al mismo Dios que debe ser adorado. Y Dios quiere, como dice, rendición de labios, pero con el corazón. Porque hay veces podemos hacer promesas, pero que después no las cumplimos. Y ese simplemente es algo vacío. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, por esta noche. Señor, perdónanos por todas las maneras en que hay veces, Señor, no hemos entendido esas misericordias de Dios. No hemos valorado todo lo que tú has hecho para evitar que seamos sometidos a esa ira santa de Dios. Tú, Señor, hiciste que tu Hijo sufriera por nosotros y hoy nos has bendecido con múltiples bendiciones espirituales. Ayúdanos a entender que tú quieres que nuestra mente se siga renovando y que no se amolde a lo que el mundo nos ofrece o nos exige que hagamos. Cuando queremos decir la verdad y quizás muchos te dicen, no, no digas la verdad porque te van a castigar o te van a declarar la guerra. Señor, que nos importe más el agradarte aquí, a ti, Señor, que a los hombres. Como ese varón, Señor, que fue asesinado hace poco en Estados Unidos. Él por múltiples ocasiones estuvo compartiendo la palabra y debatía con mucha mansedumbre y humildad con jóvenes. Y porque estábamos en este mundo, Señor, gobernado por Satanás, porque sabemos que a pesar de ello tú eres el Dios soberano que tiene el control, pero has permitido, Señor, que no se amolde, Señor, y producto de ello tuvo que pagar con su propia vida, Señor, ese costo, pero que jamás iguala al costo que tu Hijo Jesucristo pagó en la cruz. Pero nos damos cuenta que eres maravilloso, porque a raíz de la muerte de este varón, Señor, se han levantado muchos jóvenes en Estados Unidos que quieren alzar la voz proclamando el Evangelio. Y ahí nos damos cuenta la grandeza, Señor, de tus propósitos. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a no amoldarnos este mundo y a renovar nuestra mente con tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.